ahora vamos a pasar a un tema importante que hemos venido revisando en la capital del estado y que tiene que ver con qué está pasando con el Parque de Morales, este punto, un pulmón en medio de la ciudad, en una zona profundamente rica e histórica en materia ambiental, como lo es el Parque de Morales. Hoy está sufriendo el Parque de Morales en la historia que tiene no solo el parque como infraestructura, sino también en la vida natural del parque mismo. Por ello es que invitamos, y le agradezco que haya respondido la llamada, el investigador de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el investigador Carlos Renato Ramos, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, profesor? Buenas tardes, mucho gusto, y muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. A ver, profesor, yo quiero empezar primeramente, ¿en qué condiciones hoy por hoy se encuentra el Parque de Morales, doctor? Sí, la situación con el parque es que en estos momentos se deja ver lo que ya se venía haciendo desde hace mucho tiempo, que ya se ha discutido esto sobre el tipo de especies y la abundancia que tiene el mismo parque. Este parque tiene una dominancia de árboles de eucalipto y otra especie un poco menos abundante que es la casuarina. Pero estas son las especies, pues digamos que son perjudiciales para el suelo y también para el ambiente en general. Esa es la situación y bueno, pues son especies que no son nativas y por ejemplo el eucalipto tiene grandes propiedades de absorber mucha agua. Entonces, pues realmente el suelo lo seca y su copa no brinda un suficiente sombreado. Entonces, sobre todo cuando son maduros. Y estas dos especies, sobre todo el eucalipto, libera sustancias que reducen la fertilidad del suelo e impide el crecimiento de otras especies vegetales del país y del estado, ¿no? Es por esta razón que entonces los eucaliptos se ve seco el suelo donde están y y pues no sobreviven más plantas, ¿no? Como pastos u otras herbáceas. Es por eso que tenemos al parque, pues así decirlo, seco, no hay pasto, no hay este ejemplo verde que en su momento llegó a tener el Parque de Morales, sino que en su gran mayoría, a ver, déjeme plantearlo así, los eucaliptos que tenemos ahí son que absorben bastante agua, están Sí, absorbiendo el agua del parque y aparte la naturaleza de los árboles en sí mismo hace que no pueda florecer el resto del parque. así es. Entonces esto se maximiza cuando tenemos toda una dominancia de una especie. Por ejemplo, ahí tenemos un 80% de eucaliptos y además son eucaliptos ya muy viejos, o sea, ya son maduros. Entonces esto se agrava porque al no haber plantas herbáceas que guarden la humedad en el suelo, o sea, abajo de los árboles, pues entonces el suelo está más expuesto a la intemperie y a la erosión, y esto baja la diversidad de insectos, de polinizadores. Entonces se agudiza todavía más, ¿no? Es como un círculo vicioso. Si a esto le agregamos los eventos de extrema sequía de los 2 años anteriores, pues la situación de muchos árboles de eucaliptos y otras especies hace que el estado de salud del arbolado y el parque mismo se vea como ahorita. ¿Qué registro tienen de cuántos árboles hay ahí en la zona del Parque Morales? ¿De cuántos eucaliptos estamos hablando, doctor? Pues la cifra exacta no la tengo, pero en realidad sí es un porcentaje alto, o sea, el 82% aproximadamente de todos estos arbolado que está en Morales, en un 80% aproximadamente son eucaliptos, pero también hay otras especies que no son propias de la región. Hay muy pocos fresnos, por ejemplo, y los fresnos sí son de nuestro país. Hay pocos huizaches, pocos especies que toleran bien las condiciones semiáridas de la región, y entonces no pueden llegar a crecer tanto por estar
tan dominante la especie del eucalipto, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Claro. Entonces sí hay que retirar los eucaliptos en realidad, ¿no? Se deben de retirar. ¿Eso es lo urgente? Pues sí, o sea, hay que hacer un plan de manejo del arbolado y y bueno, pues el plan de manejo tiene que hacer un saneamiento y fijarse muy bien por etapas, cuándo es pertinente ya empezar a cambiar o a retirar los árboles, pero al mismo momento, pues estar plantando con especies que sean de la región, que sean nativas. ¿Qué Pues, sería del lo parque. ideal? ¿Qué tipo de especies tendrían que estar ahí que se puedan reemplazar a estos eucaliptos que algunos ya están muertos y otros ya no cubren las características para estar permanentes en el parque? Así es. Pues muchos de los árboles que tenemos una gran diversidad en nuestro país, y que pueden llegar a sobrevivir sin que llegue a suceder esto en un futuro, pues por ejemplo tenemos muchos árboles desde los de la región que son el huizache, el mezquite, hay otros como el guaje, como el guamúchil, el mismo fresno, en nuestra región aquí en San Luis y la parte de la ciudad, se logran muy bien los nogales, este y otras especies, ¿no? O sea, que también pueden sobrevivir muy bien. Sí tenemos un gran bagaje de especies como para poder arbolar de nuevo el Parque Morales. Entonces, la solución no sería del todo que se garantice el riego, porque por la naturaleza misma que tiene el eucalipto, necesita demasiada agua para poderse mantener. Sí, claro, también es importante decir que si se hace una inversión en este sentido del retiro de árboles y también la misma plantación, lo ideal sería que también este parque tuviera una planta de tratamiento de su propia planta de tratamiento Claro. de agua. Esto haría que en un principio los árboles en un periodo de 4 o 5 años que estén creciendo tendrían la suficiente humedad ante las sequías tan prolongadas que nosotros tenemos y que después no es posible suministrar, ¿no? El riego a los parques y a las áreas verdes, ¿no? Claro. Algo que leía, que estaba viendo por las características del eucalipto, es que también es un árbol que es inestable, que no es todo fuerte en sus raíces y que luego por eso cuando vienen estos ventarrones, hemos visto en ocasiones que se desprenden los árboles y es curioso, a veces es en la parte de la avenida Carranza, de la avenida Morales, en la que pues sí, predominan los eucaliptos, ¿no? Así es, es que lo que sucede es que el árbol es muy esbelto, o sea, es muy alto, Ujú. ya cuando se llega a ser adulto y luego maduro, y entonces al secarse las ramas, llegan a trozarse por el viento. Entonces, en efecto, pues este árbol tiene esa peculiaridad y entonces pues una rama ya de un árbol maduro, y a tanta altura, más o menos unos 20 metros, 18 metros, ya puede causar mucho daño, ¿no? Y entonces eso es lo que sucede con muchos árboles, y en esta época que seguimos teniendo vientos, pues hay mucho riesgo en ese sentido, ¿no? Ahora, doctor, entrando en esta parte final, algo que está apareciendo en una idea principal es que si se va a hacer esta renovación para el parque que urge, se necesita que tenga una continuidad no solo en este trienio, sino también en los siguientes periodos del siguiente trienio y de las administraciones estatales, porque si no vamos a volver a caer en la misma situación que tenemos ahora, que es crítica. Así es. Fíjate que qué bueno que tocas el tema, Jonathan, porque la plantación de árboles debe llevar una supervisión técnica. Eso es totalmente necesario, ¿no? Ujú. Y que los ejemplares, por lo menos ya para una recuperación lo más pronto posible, no sean arbolitos de
de estos que donan de 40 centímetros, ¿no? Sino que ya lleven una altura, por lo menos de 2 metros de altura, y que lleven un monitoreo de su establecimiento durante un periodo de 2 años como mínimo de esa supervisión técnica. Y estas prácticas pues deben de centrarse en esa renovación del arbolado con especies nativas bajo un enfoque ecológico. Esto significa que, pues sí, estamos hablando de algunos años, o sea, 5, 10, 15 años, en lo que vamos viendo más o menos resultados y entonces debería de haber un seguimiento más allá de las administraciones de gobierno para que esto tuviera efecto y que entonces tuviéramos un parque sano, ¿no? Exactamente, y que esté lleno de vida por la parte que requiere en sí su uso. Es uno de los parques que me ha tocado ver que siempre está lleno de visitantes, de niños, de Así amas es. de casa, de padres de familia, de estudiantes, en fin, y es un gran punto para vida comercial. O sea, tiene todas estas características. Yo siempre lo he dicho, si se dicen ciudades cosmopolitas, ciudades del mundo, pues las ciudades del mundo lo primero que le apuestan es a sus parques, doctor. Así es, tenemos, y no nada más en San Luis, en todo México, tenemos una deficiencia en ese sentido y una responsabilidad, ¿no? De tener que brindar tanto a la parte social este deleite que, como dices, pues mucha de la sociedad va a los parques, pero también una responsabilidad con el ambiente, ¿no? Porque Ujú. las ciudades son estos lugares en donde hay demasiados contaminantes, mucho ruido, etcétera, y estos son núcleos de renovación ambiental, los parques. Entonces, sí vale la pena esforzarse para justamente, como dices, tener ciudades a la altura, ¿no? Entonces, en conclusión, doctor, lo que podemos decir es que la radiografía que tiene el Parque de Morales es que los eucaliptos están siendo un factor por la alta demanda de agua que requieren, las condiciones que ya presentan algunos de los árboles, en su mayoría que ya están algunos muertos, y la otra es el sistema de riego. Es por lo que podríamos decir, son las dos características que tendrían al parque en estas condiciones. Así es, o sea, lo que se debe de hacer es, sí, prácticamente hacer un plan de manejo que incluye el retiro de los eucaliptos y un plan en donde esta renovación del arbolado incluya especies nativas exclusivamente con estas condiciones con enfoque ecológico y y la inversión, pues sí, claro, de una planta de tratamiento que tuviera el parque para el riego de todas estas especies y poder ver esa renovación que tanto se espera del parque y no estar con estos problemas, ¿no? De que se secan, se pueden romper los eucaliptos, etcétera. Además, pues el eucalipto no ayuda en ese sentido, ¿no? Porque disminuye mucho la fertilidad del suelo. Muy bien. Doctor, le agradezco mucho tener este panorama de cómo se encuentra el Parque de Morales y si me lo permite, seguir al habla, porque creo que no solo el Parque de Morales merece ser volteado a ver, sino todavía los demás parques que tenemos, no solo aquí en San Luis Potosí capital, sino en el estado, pero por lo pronto le agradezco esta oportunidad de revisarlo. Es correcto. Pues no, al contrario, muchas gracias, Jonathan, por la invitación y ahí seguimos para cualquier cosa. Que esté muy bien. Es el doctor Carlos Renato Ramos. Él es investigador de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tenemos esta revisión de lo que está sucediendo en esta perspectiva.